Camino contigo. 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 En pandemia, seamos libres. Por Marco Fajer, misionero del Espíritu Santo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Camino Contigo. Hoy tengo la suerte de estar en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Madrid, con Marco Antonio Fajer, que es misionero del Espíritu Santo en la misma. Hola Marco, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy agradecido porque puedo colaborar modestamente con este espacio. Bueno, pues para nosotros es una alegría y es un lujo, la verdad. Así que yo estoy encantada también de estar aquí contigo. La píldora de esta semana tiene un título que es En pandemia, libertad. Parecen, así a priori, dos términos un poco contradictorios, mucho más si tenemos en cuenta que hemos vivido un confinamiento bastante severo durante 2020 y que ahora mismo hay restricciones a la movilidad, el distanciamiento físico. Así que me gustaría preguntarte, ¿a qué libertad es a la que nos invita Jesús? Pues yo pienso que todo creyente o toda persona, aún de otras confesiones o inclusive el que no confiesa que tiene algún credo, está llamado a decidir la vida desde su mundo interno, en su capacidad de gestionar su mundo emocional y lo que vaya entendiendo hasta cierto punto espiritual, pero es un trabajo que cada quien tiene que realizar desde su interior. Cuando me pongo a pensar en Nelson Mandela, que estuvo más de 30 años en la cárcel, o Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración, el mismo Gandhi, que tuvo arresto domiciliario durante muchísimo tiempo cuando estaba reo del Imperio Británico, no eran personas que hicieron de su confinamiento, de sus circunstancias, de sus restricciones, una experiencia que los sofocara, sino una experiencia que generó en ellos una dinámica nueva, resiliente, yo diría. Y yo creo que Jesús es lo mismo, nos exhorta a vivir desde el interior. O sea, vivir en pandemia es una situación desagradable, difícil, inusual, pero como han enfrentado otras personas en nuestra historia, se puede hacer también de ella una oportunidad. Sí, un poco haciendo referencia a Viktor Frankl, que decías, ese hombre en busca de sentido, el sentido está en el interior, ¿no? Claro. Y lo podemos encontrar en cualquier circunstancia. En un momento como este, al menos aquí en España, yo creo que probablemente en todos los países donde nos estén escuchando, se empieza a hablar y a escuchar un término, incluso hay mucha gente que lo empieza como a vivir, un término que es esto de la fatiga pandémica. Yo pensaba que quizá por esa fatiga pandémica puede haber un mayor riesgo de dejarnos llevar por ciertos comportamientos o adicciones como sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos vivir libre y sanamente frente a ellas desde nuestro ser cristiano? ¿O qué cosas, qué tips podemos tener en cuenta para evitarlo? Yo pienso que una de las cosas que ha puesto de manifiesto esta experiencia de pandemia es que vivíamos en un mundo que no todo estaba bien. Inclusive ha puesto de manifiesto nuestras fragilidades, nuestras fracturas. Parte de la gravedad del coronavirus es porque pensábamos tener un sistema sanitario que abarcaba toda la dimensión de la persona y sin embargo no. Y a eso voy a contestar que yo creo que una de las cuestiones que puso de manifiesto es que no tenemos una salud integral y la tarea pendiente con o sin coronavirus sigue siendo cómo obtener una salud integral, es decir, no solamente física o que tenga una cobertura sanitaria suficiente y de calidad, sino cómo tener una calidad de vida en lo ordinario, en lo cotidiano. Ajá. Y esa es una asignatura pendiente con o sin coronavirus. Entonces el coronavirus puso de manifiesto y la gravedad de la pandemia se agudiza en personas que tienen agendas pendientes en su salud integral. Entonces, quien tiene una vida estresada, quien tiene problemas cardiovasculares, que tienen orígenes también emocionales, o gastroenterológicos, o neurológicos, etc. Es decir, no tenemos un ritmo de vida, un estilo de vida saludable desde antes de la pandemia. Entonces, la gravedad de muchas personas que han padecido el coronavirus, o la gravedad
que se ha generado por el coronavirus es que ha puesto de manifiesto que no tenemos ni en Occidente ni en los países desarrollados una salud integral. Ajá. Entonces yo creo que creo que se necesita, pues, que hagamos un serio análisis de cómo impulsar una salud integral, que es personas que hacen ejercicio, pero que también alimentan el espíritu, personas que viven una vida emocionalmente satisfactoria, laboralmente satisfactoria, Importante. y en sus vínculos y lazos cotidianos una dimensión que gratifique, pero además que genere satisfacción, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues sí, la verdad es que da para reflexionar, porque en estas circunstancias todo se exacerba, ¿no? Ujú. Cuando hay deficiencias, pues sí. Como esto es muy breve, me gustaría que destacases algo, ¿no? Si nos tuviéramos que quedar con algo importante que quieras decir, o sea, ¿cómo te gustaría acabar esta píldora? ¿Qué mensaje te gustaría lanzar? Ya Jesús nos deja un mensaje claro. El hombre se define desde su interior. En el corazón es donde está la sede de nuestra capacidad de establecer qué queremos en la vida, cómo la queremos emplear, decidimos cómo vivir, hasta dónde, decidimos nuestros límites, nuestros horizontes, nuestros vínculos. Inclusive es donde gestionamos nuestros dolores, nuestras pérdidas. Entonces yo pienso que es un llamado, y con eso concluiría, la libertad está en la capacidad de ir siendo como más eficientes en el manejo de nuestro mundo interno y de una manera integral. Perfecto. Me estaba acordando ahora, Marco, a raíz de lo que decías de Mandela. En la película, además, una película de hace unos cuantos años, se veía muy claro, ¿no? Ese poema de Invictus de soy el capitán de mi barco, ¿no? Jesús nos invita a ser capitanes de nuestro barco. Tenemos muchos ejemplos, y no solamente en el mundo cristiano católico. Yo cité a Gandhi, Mandela es cristiano, pero Viktor Frankl es creyente, obviamente, pero tenemos basta escarbar un poquito. Etty Elisum, esta mujer, Edith Stein también, que vivieron en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración. Entonces no es la restricción, no es el confinamiento un impedimento para vivir rehaciéndonos, ¿no? Pues sí. No es, depende de cómo lo gestiones, pero si tienes un déficit previo, entonces sí te va a costar un poco más. Muy bien, Marco, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido una alegría estar contigo. Gracias a todos vosotros y nos escuchamos en la próxima entrega. Adiós. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana con más de Camino Contigo, con los misioneros del Espíritu Santo.